Buenas tardes. Ante todo también quiero agradecer al Plan Fénix y a la revista y felicitarlos por llevar adelante esta iniciativa que me resultó muy interesante, no conocía y también creo muy necesaria porque permite hacer llegar a mucha gente información que usualmente se maneja con un lenguaje excesivamente técnico. En esta breve presentación quiero compartir algunas ideas con ustedes respecto de 3 puntos. Como primera medida, me gustaría señalar cuáles son las premisas elementales que es necesario conocer para entender cómo funcionan y qué significan y en qué contexto jurídico operan los procesos colectivos en la sociedad argentina. En segundo término, quiero plantear cuáles son las ventajas que aparejan estos instrumentos procesales en términos fundamentalmente de acceso a la justicia, economía procesal y disuasión de conductas ilícitas colectivas. Y por último, plantear algunos desafíos de cara a un futuro, espero, lo más inmediato posible en esta materia. Particularmente quiero destacar la necesidad de sancionar de manera urgente una regulación adecuada para poder lidiar con conflictos de otras proporciones. En primer lugar, comencemos con las premisas elementales para comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de procesos colectivos. A la hora de pensar la problemática es necesario tener en cuenta algo que es bastante obvio, pero no por eso es menos importante, y que tiene que ver con la idea de que el proceso judicial es una herramienta, es un instrumento para resolver conflictos. Y en cuanto a instrumento, ese instrumento debería estar ordenado a los fines que persigue. Hoy se habló de un proceso que tiene raíces de 400 años. Parece bastante evidente que los conflictos de la sociedad de hace 400 años son bien diferentes de los conflictos de la sociedad contemporánea en la cual hoy nos toca vivir y desarrollar nuestro proyecto de vida. La realidad entonces exige que ese instrumento que nació para atender conflictos individuales se adapte para atender conflictos de otras características, de otras dimensiones. Estamos hablando de conflictos que involucran a cientos de miles de personas que están en una posición similar y homogénea frente al demandado, frente a alguien que por acción o por omisión les genera un daño. En esto creo que es bastante interesante hacer la comparación entre el proceso judicial, el sistema de administración de justicia, en realidad más que el proceso judicial, y el oído humano. Nosotros sabemos que el oído humano está preparado para receptar cierto tipo de sonidos con cierto tipo de frecuencias. Los sonidos demasiado bajos no los recepta, los sonidos demasiado altos lo aturden. Con el proceso judicial, con el sistema de administración de justicia, pasa exactamente lo mismo. Es imposible con las herramientas que hoy tenemos para trabajar discutir un conflicto que involucra, por ejemplo, 600.000 usuarios de una tarjeta de crédito a quienes se les descuenta la suma de 10 pesos todos los meses. Esas personas, como vamos a ver, de ninguna manera van a promover una acción individual para llevar adelante su reclamo porque el collar les sale más caro que el perro. Es mucho más costoso avanzar que quedarse en su lugar. Entonces solamente vamos a estar frente a reclamos individuales cuando encontremos a alguien que quiera llevar adelante una actitud que podría calificarse por lo menos como quijotesca, pero frente a cualquier individuo racional esto no va a suceder. Entonces, como primera medida, esto tiene que quedar bien claro: el proceso es una herramienta para resolver conflictos. Los conflictos de nuestra sociedad no son los conflictos para los cuales fue pensado el proceso tradicional con el cual seguimos trabajando. La segunda premisa elemental tiene que ver directamente con esto que mencionaba recién, y es la ausencia de sistemas procesales colectivos adecuados para discutir sobre esta nueva problemática en nuestro país. Hay solamente 2 leyes en nuestro sistema jurídico que regulan algunas previsiones en materia de tutela colectiva de derechos. Son la Ley General del Ambiente, 25675, y la Ley de Defensa del Consumidor, 24240, reformada por la 26361 en el año 2008. Estos 2 cuerpos normativos solamente regulan la entrada y la salida del proceso, y la Ley de Defensa del Consumidor, recién a partir de la reforma del año 2008, contiene otras previsiones bastante aisladas y bastante sesgadas relativas a acuerdos transaccionales, a notificaciones a los miembros del grupo, a derechos de optar por salirse de esa acción colectiva, pero no mucho más que eso, y continúan basándose en una lectura, en un enfoque absolutamente asistemático y sesgado del problema, porque además solamente refieren justamente a problemas ambientales y a problemas de consumo, cuando el fenómeno de la conflictividad colectiva es mucho más amplio e involucra cuestiones de derechos humanos, de derechos económicos, sociales y culturales, etc.
También cabe destacar en este punto que hay numerosos proyectos de ley en el Congreso de la Nación. Estamos hablando que durante los últimos 10 años han sido presentadas no menos de 15 iniciativas legislativas en ambas cámaras del Congreso de la Nación. La inmensa mayoría, por no decir todas, de estas iniciativas tienen serios defectos sistémicos y en algún caso contienen incluso severos errores conceptuales. Esto llama poderosamente la atención porque a esta altura de los tiempos en nuestro país hay mucho material para trabajar sobre esto, ya hay muchos criterios jurisprudenciales, hay una discusión pública muy importante que estaba ausente hace 20 años, pero que hoy permiten a los operadores jurídicos contar con elementos suficientes como para construir un sistema por lo menos un poco mejor. Y también en este punto creo que es importante señalar que el anteproyecto de Código Civil y Comercial, que había sido elaborado por el presidente de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, la doctora Kemelmacher de Carlucci y Hayton de Nolasco, contemplaba distintos aspectos relacionados con la tutela colectiva de derechos, aspectos muy interesantes, aspectos muy necesarios que a pesar de ello fueron eliminados absolutamente y por completo del proyecto que hoy se está discutiendo, actualmente se está discutiendo en este mismo momento en el Congreso de la Nación. Siguiendo con las premisas, hay que tener en cuenta el marco constitucional en el cual estamos pensando este problema, porque la realidad es que a partir de la reforma del año 1994, el legislador nacional ya no tiene opción sobre si legislar o no legislar los procesos colectivos. Hay una garantía establecida en el artículo 43 de la Constitución Nacional que reconoce, por un lado, la existencia de cierta categoría de derechos subjetivos colectivos, como son los derechos de incidencia colectiva, y que también reconoce el poder, la potestad, y en algunos casos, a mi juicio, el deber funcional de ciertos organismos públicos de avanzar planteos colectivos. Esta legitimación colectiva reconocida en el artículo 43, que se suma al artículo 86, específicamente con relación al Defensor del Pueblo de la Nación, que se suma al artículo 120 con relación al Ministerio Público, que todavía no ha tomado un rol protagónico en este campo, pero que la nueva silueta que le dio la reforma del 94 en términos de autarquía financiera y autonomía funcional le permitiría sin ningún problema avanzar en este sentido. Hay que tener en cuenta también que la Constitución a partir del 94 reconoce con rango constitucional, insisto, derechos como el derecho a un medio ambiente sano, como el derecho de los consumidores a un trato digno, y todo esto es un contexto en el cual el legislador, vuelvo a repetir, no tiene opción sobre si legislar o no la materia. Hay que discutir cómo legislarla, pero lo cierto es que hay que hacerlo porque hoy en día hay una garantía, que es la garantía de la tutela procesal colectiva, que está siendo abiertamente incumplida, y esto puede incluso generar responsabilidades a nivel internacional. ¿Cuáles son las notas definitorias de un proceso colectivo? Básicamente dos. Tengamos en cuenta que la noción misma de procesos colectivos es solamente una de las maneras con las cuales podemos acercarnos al fenómeno. También se habla de acción colectiva, se habla de acción de clase, se habla de acción asociativa y de distintas terminologías, pero siempre vamos a estar en el marco de un proceso colectivo en la medida que haya una representación atípica y una cosa juzgada expansiva. ¿Qué es esta representación atípica? Básicamente funciona de la siguiente manera. Cualquiera de los actores sociales y de los organismos públicos reconocidos en el artículo 43 de la Constitución puede autonominarse como representante de un grupo de personas indeterminadas. ¿Qué significa esto? Que acá no ocurre lo que sucedía en el proceso tradicional, donde cuando uno tiene un conflicto va a ver a un abogado, va a ver a un escribano, le hace un poder, le otorga, genera un contrato de mandato, le otorga un poder y ese abogado actúa en ejercicio de un poder que fue expresamente concedido por la persona. Acá el legitimado colectivo, sin pedirle permiso a nadie, en desconocimiento de la inmensa mayoría de esas personas que quiere representar y en algunos supuestos incluso contra su voluntad expresa, puede actuar en defensa de grandes grupos de personas que, como les decía, pueden abarcar a millones de sujetos. Ejemplo de este tipo de causas es la causa Mendoza, donde se está discutiendo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación la contaminación de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo. Ahí hay más de 4 millones de personas afectadas y hay menos de 15 que plantearon la acción invocando la representación de todo este gran universo de sujetos. Esta representación atípica se suma a una cosa juzgada de tipo expansivo. ¿Qué significa? Que la sentencia que se dicte con motivo de la actuación de este representante colectivo va a afectar de manera inmutable la suerte de todas esas personas.
En principio, sea que gane o pierda, esto dependerá también del tipo de sistema de cosa jugada que se adapte, pero la realidad es que esto es la otra cara de la misma moneda. Si hay una legitimación colectiva, tiene que haber una cosa jugada expansiva. Estas dos notas características son las que definen la presencia de un proceso colectivo. Estos procesos son procesos de carácter excepcional por razones bastante evidentes también. Hay una fuerte limitación a la autonomía individual, estamos en un sistema democrático y estamos hablando que acá no soy yo quien elige ir al sistema de justicia, sino que alguien va en mi nombre sin pedirme permiso. Esto es claramente a la luz del artículo 19 de la Constitución, algo que puede hacer bastante ruido en un esquema político como el nuestro, y por otro lado también genera una fuerte limitación a la garantía de debido proceso legal, porque nuestro derecho a tener un día en la Corte, nuestro derecho a acceder al sistema de justicia, sobre el cual se hablaba el doctor Parisse hoy hace un momento, se redefine a tener ese acceso al sistema de justicia a través de alguien que ni siquiera pudimos elegir. Entonces, esto tiene que poner una luz, por lo menos amarilla, una luz de alerta sobre el sistema y exige que el proceso que se diagrame para tratar los conflictos colectivos tenga reaseguros procesales y tenga numerosas garantías que permitan evitar abusos, evitar situaciones de corrupción a las cuales son muy permeables este tipo de procesos, porque justamente la gente que está siendo representada no está atrás de ese abogado ni de ese representante para controlarlo, y además porque lógicamente este tipo de procesos, ustedes ya estarán imaginando que involucran enormes sumas de dinero, y además en este tipo de procesos se juegan muchísimas cuestiones sociales y políticas de gran trascendencia. Entonces, todo esto hace de estos procesos colectivos unos procesos de características y de naturaleza claramente excepcional que exigen, vuelvo a destacar, una reglamentación específica. No podemos pensar en discutir sobre este tipo de conflictos con las mismas herramientas que venimos utilizando para discutir sobre un choque en una esquina de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles son las ventajas que aparejan estos procesos colectivos? Porque uno podría pensar, frente a esta limitación a la autonomía individual y frente a esta limitación a la garantía de debido proceso legal, ¿por qué se le ocurrió al constituyente del 94 implementar una garantía colectiva en la Constitución? Bueno, hay distintas razones. Hay tres ventajas, por lo menos tres finalidades que persiguen estos procesos, que pueden leerse también como ventajas, que son fundamentales para entender el por qué necesitamos y por qué es conveniente tener estos procesos correctamente regulados en nuestro sistema. La primera es que operan como una herramienta para acceder al sistema de justicia de suma utilidad. El doctor Parisse se refería con mucha claridad al problema de las pretensiones individualmente recuperables. Este ejemplo que les ponía de una retención de 10 pesos mensuales en el resumen de tarjeta de crédito, donde cualquier actitud, cualquier actividad individual sería absolutamente irracional, porque la relación costo-beneficio siempre, indefectiblemente, me va a dar resultado negativo. Frente a este tipo de barreras económicas, las acciones colectivas, ¿qué es lo que permiten? Aglutinar todas esas pretensiones que individualmente son pequeñas, pero que una vez que las ponemos en la misma bolsa, generan, por un lado, un importante incentivo económico para conseguir abogados y representantes en el mercado legal, y por otro lado, también generan una equiparación en el balance de poder con el agente dañoso. Una cosa es el banco cuando yo le voy a reclamar 10 pesos, otra cosa, se los puedo asegurar, es el banco cuando yo le voy a reclamar por la situación de 600.000 personas a las cuales estafaron en 10 pesos por mes durante N cantidad de años. La realidad también es que estas herramientas operan como instrumento de acceso a la justicia, venciendo igualmente barreras socioculturales a las cuales también se refería el doctor Parisse, y no me voy a detener aprovechando la exposición, pero básicamente el desconocimiento de los derechos, el temor a avanzar la acción judicial, todo esto se puede resolver a través de ciertos representantes que además comienzan a tener cierta experticia en este tema y por ende comienzan a tener cuerpos de abogados especializados y empiezan a jugar un rol sumamente importante en cuanto a hacer entrar dentro del sistema de justicia pretensiones que histórica y tradicionalmente se quedan y se quedaron afuera del sistema. La otra ventaja que apareja en este tipo de procesos tiene que ver con razones de economía procesal, de ahorro de recursos. Todos sabemos que el sistema de administración de justicia no es un bien finito. En el presupuesto, el sistema de administración de justicia compite con salud, compite con educación, compite con seguridad, compite con numerosas áreas de gobierno, con numerosas áreas de políticas públicas, y está muy claro a esta altura de los tiempos que el dinero público no alcanza para todo. Entonces, la pregunta que nos deberíamos hacer para terminar de justificar la necesidad de contar con estos procesos es:
¿Recuerdan el caso del Corralito? Era necesario discutir en miles y miles de procesos exactamente las mismas cuestiones contra exactamente las mismas personas, las mismas entidades bancarias. Claramente esto no era necesario. Y en la época del Corralito, algunos de ustedes tal vez recordarán, los tribunales se caían a pedazos por el peso del papel. Había colas de cuadras de abogados. Se paralizaron prácticamente todo el resto de los procesos que no eran amparos para sacar dinero depositados, se paralizaron. Y estamos hablando de procesos, por ejemplo, procesos alimentarios como casos laborales. Todo esto se podría haber ahorrado muchísimo dinero, muchísimo recursos materiales y recursos humanos mediante el juzgamiento concentrado en un solo proceso o en una serie de procesos dependiendo de las características de las distintas subclases que se podrían haber organizado y resolver todo este asunto de una manera mucho más práctica, mucho más eficiente y por supuesto permitiendo que todos esos recursos sean orientados a otro tipo de trabajo. La tercera finalidad, entre otras, estas creo que son las tres más importantes, tiene que ver con el desaliento de conductas ilícitas colectivas. Está bastante claro que, por un lado, la existencia misma de estos procesos colectivos en nuestro régimen legal juega como una luz de alerta para las empresas y para el propio Estado ante cualquier paso que quieran dar en conciencia de que ese paso puede generar una afectación colectiva de derechos. Vuelvo a destacar, no hay la inexistencia de estos procesos genera impunidad. El banco sabe que tomando 2, 3, 5, 10 pesos por mes nadie le va a venir a reclamar individualmente. Si no hay una garantía colectiva para exigir que eso no ocurra, el banco tiene una garantía de impunidad y al mismo tiempo tiene cuantiosas ganancias que se multiplican porque esa actitud se perpetúa en el tiempo. A través de este tipo de procesos, a través de la efectiva punición de esas conductas mediante condenas que por lo general en casos de consumo, por ejemplo, como en el del ejemplo, a donde apuntan es al bolsillo directo de estos actores que generan el daño, pero en otros supuestos tienen que ver con situaciones de discriminación, con situaciones de acceso a la salud, con situaciones de derecho a la intimidad, como el propio caso Alavi, donde había una ley que permitía que se grabaran todas nuestras conversaciones privadas y que el Ministerio Público las escuchara sin una orden judicial. Un solo abogado logró que todos nosotros hoy no suframos ese riesgo, no tengamos temor a que nuestra intimidad esté siendo grabada remotamente por alguien para que otro alguien sin ninguna orden judicial lo escuche. Entonces, creo que estas tres ventajas, además de otras que se podrían mencionar, deberían convencernos de la importancia y de la necesidad de contar con una reglamentación adecuada sobre la materia en nuestro país. El tercer punto que quería comentar con ustedes tiene que ver con los desafíos de cara al futuro, que como les decía, espero sea un futuro lo más inmediato posible, porque a partir del dictado del caso Alavi en febrero del año 2009, donde la Corte prácticamente le dio carta de ciudadanía en nuestro país a las acciones de clase similares a la del sistema federal estadounidense, a partir de ese momento se multiplicaron exponencialmente los planteos de este tipo en sede judicial. Y la ausencia de reglas, por tanto, generó un problema que se va recrudeciendo cada vez más, porque los operadores jurídicos no saben qué hacer con esto. Hay muy pocos precedentes jurisprudenciales que aclaran un poco el panorama. Hay muy pocas reglas, como les comentaba, y solamente en dos áreas del derecho, consumo y ambiente, pero todo lo demás es un permanente estar haciendo, estar inventando, estar creando, estar estirando hasta puntos inverosímiles, institutos procesales que fueron pensados, vuelvo a destacar, para discutir conflictos individuales, no conflictos donde hay cientos de miles de personas involucradas. Una de las principales discusiones que hoy se está dando es hasta dónde, es sobre el cómo de esta regulación, es hasta dónde conviene establecer en nuestro país un sistema similar al sistema federal de acciones de clase estadounidense. Un sistema que es el sistema paradigmático a nivel internacional, el sistema con relación al cual, por oposición o por imitación, se forjaron absolutamente todos los sistemas de tutela colectiva del mundo. Nuestra Corte, al dictar sentencia en el caso Alavi que les comentaba en el año 2009, dijo algunas cosas bastante fuertes. Por ejemplo, dijo que es perfectamente aceptable que los legitimados colectivos del artículo 43, personas individuales afectadas, asociaciones intermedias, defensor del pueblo, y creo que hay que sumar a esto al Ministerio Público, por lo que les decía de esta nueva silueta que le dio la reforma constitucional, pueden promover una acción colectiva con análogas características y efectos al existente en el derecho norteamericano. No solo eso, sino que además la Corte en Alavi
frente a la mora del Congreso en sancionar una ley sobre la materia, lo intimó, lo cual políticamente es una señal muy fuerte, la Corte intimando expresamente al Congreso a dictar una ley en la materia, y además le dijo al Congreso, ojo, no tenés que dictar cualquier ley, la ley tiene que tener algunas pautas adjetivas mínimas, y esas pautas adjetivas mínimas que la Corte enumera en Alavi están tomadas sin ningún lugar a duda de la regla federal estadounidense sobre acciones de clase. Entonces, también hay que tener en cuenta en este punto, con respecto a esta discusión concreta que les planteo que hoy se está dando, es lo que pasaba con el anteproyecto de Código Civil y Comercial. Las previsiones que traía el anteproyecto de Código Civil y Comercial, que fueron eliminadas sin justificación pública alguna por el Poder Ejecutivo, estaban claramente también embebidas de la ideología y del esquema procesal estadounidense. ¿Qué pasa con esto? Nosotros conocemos bien la experiencia jurídica argentina en punto a los trasplantes, en punto a las copias, en punto a las importaciones. Nos hemos cansado de traer enlatados de afuera y nos hemos cansado de ver cómo esos enlatados no funcionan en nuestro sistema. ¿Y por qué no funcionan? No funcionan por obvias razones, porque las instituciones jurídicas son un reflejo de cuestiones culturales, de variables políticas, de variables de pujas, de poder, de contextos sociales. Es impensable traer una norma o un instituto de un país europeo como Suecia y pensar que va a salir andando sin ningún problema en la República Argentina. Por eso lo que hay que pensar es, a mi modo de ver, que esta regla 23 federal estadounidense claramente es un ejemplo, es un modelo que está probado y testeado durante décadas y décadas. Es un modelo que nuestra propia Corte Federal ya ha tomado como norte para empezar de alguna manera a fijar pautas de trámite de este tipo de acciones, pero que no puede ser trasladada sin más a nuestro país porque la sociedad norteamericana es muy diferente a la nuestra, porque su esquema constitucional es muy diferente al nuestro, porque su sistema procesal es absolutamente diferente al nuestro, porque el rol del juez en ese sistema procesal también es diferente al nuestro, porque el ejercicio de la profesión legal en Estados Unidos también es diferente al nuestro. Entonces, ¿qué hay que pensar? Hay que pensar en hacer un trasplante responsable. Hay que ponerse a estudiar bien el sistema estadounidense y hay que ponerse a pensar cómo generamos a partir de ahí, como fuente de ideas y como guía, no una copia absoluta de eso, sino un sistema de acciones de clase a la argentina o a la criolla. Para terminar, es bastante evidente que los conflictos colectivos del tipo que sean hoy encuentran en nuestro país mucho más interrogantes que respuestas por todos estos problemas que les decía, fundamentalmente por la falta de regulación de una ley adecuada en la materia. El marco legal, como les comentaba, es manifiestamente insuficiente y no permite atender ni siquiera de manera mínimamente idónea la complejidad de los conflictos que cada vez con más fuerza y cada vez con más intensidad están ingresando al sistema de justicia. Frente a esto es urgente la necesidad de reglamentar la materia y creo que para eso hay algunas cuestiones que hay que poner arriba de la mesa. La primera es sincerar posiciones y discutir los problemas de neto corte político involucrados en esta temática. Una acción de clase de este tipo puede hacer quebrar una empresa, una acción de clase de este tipo puede hacer desfinanciar un Estado. Entonces, esto hay que discutirlo, hay que ponerlo arriba de la mesa y hay que tenerlo en cuenta porque si no, nos vamos a estar perdiendo gran parte de lo que, a mi modo de ver, hoy claramente está impidiendo que haya una regulación adecuada sobre la materia. También creo que hay que ampliar la discusión sobre el tema y enfocarla en una perspectiva sistémica. Hay que evitar lo que hacen estas leyes que les comentaba, que solamente regulan la entrada y la salida del proceso. Hay que pensar el proceso como un todo, como un cubo Rubik, donde empiezo a mover algún costado, se me mueve también el otro. Hay que pensar todo como un sistema para lograr respuestas idóneas. Y como les comentaba recién, hay que prestar atención al derecho comparado, pero no para copiar automáticamente, como hacen gran parte de los proyectos que se presentaron en el Senado y en la Cámara de Diputados de la Nación, sino para evaluar la posibilidad de realizar un trasplante responsable que nos permite encontrar una solución adecuada para un contexto histórico, social, político, y económico y cultural como el argentino, que es único y que mal puede pretenderse, vuelvo a repetir, que un instituto tan excepcional y tan particular, con tantos intereses involucrados como las acciones de clase, pueda instalarse sin ningún tipo de modificación en nuestro país. Muchas gracias.